Único y sabio Dios sea siempre el honor, la honra, la gloria, el poder y la victoria, hermanos, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso poder iniciar este primer día de la semana junto con ustedes, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Espero que hayamos tenido una bonita semana, que hayamos visto, ¿verdad?, cómo Dios nos ha protegido, nos ha bendecido y nos ha sustentado, ¿verdad?, en medio de tanta necesidad que hay en este mundo. Yo agradezco a Dios porque en mi hogar, pues, nada hace falta, hermanos. Si Él está, lo tenemos todo, y aún con esto, todas las necesidades, ¿verdad?, físicas que tenemos, Él, conforme a su voluntad, en mi hogar, y yo sé que en el hogar de ustedes también lo ha ido supliendo. Y hoy, hermanos, quiero que sigamos o vamos a seguir con este tema hermoso que estamos estudiando, como lo es el tabernáculo en la casa de mi Dios. Y agradezco a Dios también la bendición de poder estar al frente de ustedes, que ustedes me consideren como una persona apta, ¿verdad?, para enseñar la palabra de Dios. Es importante, lo más importante es el mensaje, pero el mensajero, ¿verdad?, según la palabra de Dios, tiene sus cualidades, tiene sus virtudes o sus demandas de parte de Dios, y doy gracias a Dios porque por su gracia soy lo que soy, y gracias a ustedes que confían en mí para yo poder enseñar la palabra de Dios en esta congregación. Es un privilegio, un honor y una responsabilidad muy grande para mí el estar hoy al frente de ustedes y enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de esto, no solamente es mi responsabilidad, también es la responsabilidad de cada uno de ustedes como oyentes de escuchar el mensaje. Dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tenemos el ejemplo de los residentes de Berea, que escudriñaban diariamente las escrituras para ver que si lo que se hablaba era así. ¿Le puedo dar una vueltita así? Si estas cosas eran así. Y la Biblia enseña, hermanos, la Biblia enseña que Dios demanda de su pueblo que tengamos una adoración constante, una adoración consagrada y una adoración cercana. Así como ese incienso, ¿verdad?, se quemaba continuamente y llegaba delante de la presencia de Dios y era agradable delante de Dios. Hoy Dios también demanda de su pueblo que tengamos una adoración cercana, una adoración consagrada y una adoración constante. Por eso es que en esta mañana quiero animarles a ustedes, siendo yo el primero de esto, a que tengamos una vida de adoración continua, una vida de santidad, una vida de comunión con Dios. ¿Para qué? Para que la adoración que nosotros, cada uno personalmente y como familia espiritual, ofrecemos delante de Dios, llegue con un olor grato y fragante delante de la presencia de nuestro Dios. Así que, teniendo esto en mente, antes de iniciar, permítanme y acompáñenme a hacer una oración. Amado Padre Celestial, digno eres de toda honra y de toda gloria. Señor, en este momento estamos con un corazón dispuesto para recibir su palabra. Palabra, Señor, que es viva y que es eficaz. Palabra, Señor, que transforma, que nos santifica y que nos hace aceptos delante de su presencia. Hoy, a través de esta tesis, de este anuncio, Señor, que he mencionado y por el cual me he preparado, quiero pedirle su ayuda, Señor, que pueda expresar las palabras que he estudiado, tu palabra, que pueda transmitirlas de una manera sencilla, Señor, para que sean fáciles y entendibles para toda mi familia que está en este lugar y aquellos que escucharán el video, Señor.
Te damos a la honra y la gloria porque es un privilegio estar juntos en armonía, adorando su nombre y dispuestos a estudiar y a conocer más de su palabra. Por eso danos un corazón dispuesto, un corazón deseoso y también un corazón humilde para recibir su palabra y seguirla poniendo en práctica en nuestra vida. La honra y la gloria sea siempre para usted. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo, oramos y gracias damos. Amén. El libro de Éxodo, hermanos, el libro de Éxodo cuenta con 40 capítulos, ¿verdad? Y tiene o significa, o usted a grandes rasgos, ¿cómo lo puede resumir en una palabra? Bueno, salida o partida, salida del pueblo de Dios por medio del Creador de la esclavitud de Egipto, donde sucedieron grandes eventos, ¿verdad? Grandes eventos. Y uno de los grandes eventos o una de las cosas importantes que sucedieron durante la peregrinación del pueblo fue el mandamiento de Dios de construir este tabernáculo. En Éxodo capítulo 25, versículo 8, nosotros vemos ese mandamiento. El tabernáculo o santuario, como aquí lo pone la Reina Valera, hará un santuario para mí y habitaré yo en medio de ellos. Esto no fue una iniciativa de Moisés, esto no fue algo que nació en la mente del pueblo, sino fue algo que nació en la mente de Dios. Por eso es que el diseño de este tabernáculo, mis amados hermanos, fue un camino que Dios ordenó para que el pueblo adorara su nombre, para que el pueblo se acercara a su presencia y también para que Dios se manifestara en el pueblo. Y en esta serie nosotros ya hemos visto varios aspectos. Hemos visto lo que fue el altar del sacrificio, hemos visto el lavamiento en la fuente, hemos visto el candelabro o la lámpara, ¿verdad? Que ya lo hemos estudiado, y la semana anterior vimos lo que fue la mesa, la comunión que se tiene en la mesa. Cada elemento nos ha enseñado que el acercamiento a Dios es progresivo, es un mandamiento de Dios, y Dios pone las formas en cómo nosotros nos podemos acercar hacia su presencia. Y ahora vamos a llegar a lo que es el altar del incienso. En el altar del incienso, hermanos, aquí no se presenta sacrificio ni alimento, sino una fragancia que sube continuamente delante de Dios. Una fragancia que sube continuamente delante de Dios. Así que, habiendo aprendido que cómo entrar en la casa de Dios, cómo fuimos limpiados, cómo Dios alumbra, cómo se tiene esa comunión con Dios, el pueblo debe de vivir en una adoración constante. Y el énfasis acá por medio de este altar de el incienso es que suba el incienso a Dios. Por eso he titulado el sermón de esta mañana así: suba el incienso a Dios. Y vamos a estar donde vemos ese mandamiento de parte de Dios en Éxodo capítulo 30, versículos del 1 al 7 específicamente. Del 1 al 7, pero también si usted quiere anotar referencia, esto también lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 37, versículos 25 al 28. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que el incienso debe de subir a Dios con constancia. La Biblia a nosotros nos enseña que el incienso debe de subir a Dios con consagración. Y la Biblia nos enseña que el incienso debe de subir a Dios con cercanía. Estos son los 3 puntos que vamos a observar en esta mañana.
y vamos a Éxodo capítulo 30 y vamos a tener una lectura breve de estos 7 versículos. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemarás el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, y será muy santo a Jehová. Así que en primera instancia vemos que, quiero presentar, es que el incienso debe de subir a Dios con constancia. Y la constancia, hermanos, es una voluntad que es inquebrantable, algo que no lo mueve y que está determinado a un mandamiento, a algo que lo ha persuadido a uno y que me lleva a llevar una vida continua, y eso no va a depender del ánimo del momento. La constancia no va a depender de cómo está mi ánimo, sino de cuán persuadido estoy yo de la instrucción que he recibido. Por eso es que el pueblo, o Dios demandaba que el pueblo, en este caso, ¿verdad?, del sacerdote, que era así como lo representaba, continuamente ofreciera este sacrificio, podemos decir, a Dios. Usted en esta lectura se dio cuenta que el altar del incienso estaba al frente del velo, específicamente en el lugar santo, o delante del velo, al frente del velo, como usted lo quiera poner. Y el sacerdote, ¿qué hacía? Entraba cada día ahí y ministraba no solamente la luz del candelero, la mesa de la propiciación, sino que también debía de ofrecer un incienso continuamente. ¿Qué era lo que Dios pedía específicamente? Bueno, Dios ordenó a Aarón que quemara el incienso, ¿cuándo? Cada mañana, y eso usted lo puede ver en el versículo 7. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Entonces, cuando Aarón, el sacerdote, arreglaba las lámparas, debía de ofrecer este incienso a Dios. No era un acto ocasional, no era si Aarón estaba con buen ánimo o sin buen ánimo, sino que debía de Aarón ser constante, porque era un mandamiento de parte de Dios que cada mañana se ofreciera ese incienso. Entonces, ¿cómo aplicamos aquí el que suba ese incienso a Dios con constancia? Bueno, lo aplicamos porque el incienso, y eso ya ustedes, todos lo vimos en la serie que estamos teniendo de Apocalipsis. Vimos en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4, que el incienso representaba las oraciones de los santos. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Y esas oraciones debían de subir cada día. Esto lo que muestra es que Dios espera que tengamos una comunicación
constante, continua con Él todos los días. Recuerde que la comunicación es el significado de lo que es la oración. Oración significa comunicación con Dios. Y Dios a través de este acto estaba recordando, estaba mandándole al pueblo, en este caso Aarón específicamente, que cada día debía de comunicarse con él, porque eso era lo que representaba ese incienso que subía. Y hoy, de la misma manera, hermanos, Dios espera, Dios manda constancia en nuestra relación y en nuestra comunicación con Él. El Señor, nosotros tenemos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que mostró una vida constante en la comunicación con el Padre. Recordamos y a través de las Escrituras nosotros sabemos que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero no solo nos enseñó su deidad, ¿verdad? No solo nos enseñó esto, sino que nos enseñó cómo un hijo se conduce en su relación con el Padre. El Hijo estaba siempre en comunicación con el Padre. Usted ve en Lucas capítulo 5, versículo 16, que Él desde temprano, desde la mañana, se apartaba a lugares desiertos. ¿Para qué? Para orar, para comunicarse con su Padre. Y no solo en momentos en los cuales las cosas iban marchando sin agonía, sin sufrimiento físico, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó en Lucas capítulo 22, versículo 44, cuando estaba en agonía, ¿qué era lo que Él hacía? Oraba más intensamente, se comunicaba más intensamente. Y a través de su ministerio, hermanos, nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos ¿a qué? A orar. ¿Recuerdan en Mateo, en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7? En Mateo capítulo 6 específicamente, donde se dan las instrucciones de cómo se debe de elevar una oración o una comunicación al Padre. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice que cuando oremos, entra a tu aposento y tu Padre que está en lo secreto, te comunicarás con Él y Él, ¿qué va a hacer? Nos va a recompensar en público. Lo que estoy queriendo probar, hermanos, es que la oración por medio de nuestro máximo ejemplo que es Jesucristo es una comunicación constante, así como Aarón debía de ofrecer ese incienso cada día constantemente. Jesús a través de su vida, de su ejemplo, nos enseñó como hijo comunicarse con el Padre constantemente, hermanos. La iglesia primitiva, ustedes y lo hemos estudiado, cómo era una iglesia perseverante en la oración. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Recuerde que el perseverar era algo que cada uno individualmente estaba haciendo, era algo que nadie podía hacer por otro, sino que cada cristiano en particular que había obedecido el evangelio, en Hechos capítulo 2, versículo 38, cada uno estaba teniendo una comunicación constante, diaria con el Padre Celestial. Y usted eso lo ve en el desarrollo y en el crecimiento de la iglesia. Recuerda cuando Pedro, por causa de la predicación de la palabra, estaba en la cárcel, en Hechos capítulo 12, ¿qué hacía la iglesia? Estaba reunida la iglesia y estaba orando fervientemente, constantemente por su siervo, por el siervo, por aquel que tenía la revelación de Dios y que era guiado por el Espíritu Santo y que les presentaba lo que Dios quería que ellos hicieran, así como las promesas que Dios tenía para su iglesia. La iglesia estaba orando constantemente y hubo una manifestación milagrosa cuando la iglesia se reunió y oró. Recuerdan que las puertas fueron abiertas de esa cárcel. Hermanos, ¿cuánto estamos valorando nosotros
nuestra comunicación con el Padre. La vida cristiana, hermanos, no es una vida de momento. Generalmente cuando estamos en dificultades, cuando estamos en ansiedades, ahí sí es cuando me postro, ahí sí es cuando doblo rodillas, ahí sí es cuando demuestro que necesito de la ayuda divina, que necesito del Padre de la gloria. Pero la vida cristiana es el momento, es hoy, sea en abundancia, sea en escasez. Debo de estar todos los días dependiendo de Dios, una vida constante en comunicación con Dios, porque así como el sacerdote Aarón no podía descuidar ese incienso, debía de mantenerlo, nosotros no debemos de descuidar nuestra comunicación con Dios. Lo que usted y yo debemos de responder a esta pregunta es que si está subiendo ese incienso a Dios como Él lo pide. Estamos teniendo nosotros la comunicación con Dios como Él lo pide. Cuando me levanto, de inmediato lo que tengo que hacer es acordarme que tengo que comunicarme con Él. Me presento delante de Él. ¿Por qué? Porque Él, mientras descansaba, me sustentaba. Porque Él, aún, dijo el salmista, aún estando dormido, me enseñas. ¿Cómo hace eso? Bueno, porque he llevado una vida diaria o he tenido un día de estudio directo de la palabra y la tengo en mi corazón y la palabra sigue ahí en mi corazón y aprendemos. Así como cuando usted ve televisión y tal vez antes de acostarse está viendo una película de terror y ya cuando llega a dormir, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las reacciones humanas ante esa circunstancia? Hay pesadillas, hay sueños, porque lo que estamos viendo no está nutriendo nuestro espíritu. Lo que estamos viendo está despertando cosas que no van en contra o que van en contra de la voluntad de Dios, que no nos acercan a Él. Entre más nos nutramos de Dios, más cerca vamos a estar de Él. Entonces, Dios sigue enseñando que la adoración que le agrada es aquella que se mantiene con constancia, hermanos. Ser constantes. Y la constancia aplica para todo en nuestra vida. Pero en este punto específico es la comunicación con Él. Una vida de comunicación con Él. Cuando nos levantemos, cuando andemos por el camino, cuando andemos donde quiera que estemos en comunicación directa con nuestro Padre Celestial. Pero no solo la adoración a Dios debe de subir como ese incienso con constancia, sino que tiene que subir con consagración. Versículo 1 dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. La consagración, lo vimos el miércoles, es apartarse para Dios, es estar dedicado exclusivamente para Él, conforme a su voluntad. Y vimos cómo la consagración implica pureza, implica santidad, implica obediencia, implica separación para un uso santo, para un uso específico. Y el altar del incienso estaba en primera instancia en un lugar santo, delante del velo. Ese servicio debía de ofrecerse ahí, no conforme a lo que Aarón pensaba, sino conforme a lo que Dios había pedido. ¿Y qué era lo que Dios había pedido? Bueno, en Éxodo capítulo 30, versículo 10, ahí vemos que el altar del incienso era santo. Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 38, dijo: además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático, incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa, dice, santísima, como este incienso que harás.
No os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado entre el pueblo. Oiga las especificaciones de Dios, hermanos. Cómo Dios explicó que debía de ser ese incienso, cómo Dios prohibió que debía de ser imitado para uso personal. Esto muestra que este incienso era exclusivo para Dios, no podía hacerse según criterio humano, por lo tanto era santo, apartado para Él. Y la consagración, hermanos, aquí aplica en la representación de lo que era este incienso, porque el incienso no solo representaba las oraciones de los santos, sino que también representaba la adoración a Dios. Por medio de este incienso se adoraba a Dios, se glorificaba el nombre de Dios, se reverenciaba su poder, su providencia, su ayuda. Entonces no podía ofrecerse cualquier tipo de incienso. Ahora a muchos les cuesta entender, hermanos, cómo el sistema de adoración a Dios para la iglesia es de la manera que Él ha establecido, conforme al modelo que Él está establecido. ¿Por qué queremos añadir a lo que Dios no dijo? Ustedes ven, nosotros observamos en Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3, cómo tenemos el ejemplo de Nadab y Abiú. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, ellos eran los hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, y sobre el cual pusieron, dice, incienso, y ofrecieron delante de Jehová, pero ofrecieron fuego extraño, algo que Dios nunca les había mandado. ¿Cuál fue el resultado de esa adoración? Porque eso no fue una adoración, porque no era lo que Dios había mandado. Salió delante de ellos fuego y fueron quemados y murieron delante de Jehová. Por eso es que no basta con ofrecer a Dios, sino ofrecer como Dios ha pedido que se ofrezca, hermanos. Hoy Dios demanda una vida consagrada, una vida dedicada, una vida en santidad. Recuerde que la adoración a Dios, hermanos, es en espíritu, ¿verdad? Con todo nuestro amor, con todo nuestro intelecto, con toda nuestra voluntad, pero es y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24, y sabemos según Juan 17, 17, que la verdad es la palabra de Dios, es la instrucción de Dios para nosotros poder adorar su nombre. Dios sigue demandando una vida en santidad. Recuerda, así como en Levítico 19:2, así como muchos textos, Levítico 27, en fin, más, porque es un libro específico para cómo el pueblo podía estar en santidad delante de Dios. Pedro utilizó ese ejemplo y lo trajo al Nuevo Testamento. En Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16, les dijo a los cristianos: sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santos. Y sed santos en toda la manera de vivir. Y bajo el contexto de Primera de Pedro, ¿qué es vivir en santidad? ¿Qué significa vivir santidad para Pedro? Bueno, dejar los deseos en los cuales andábamos antes. Primera de Pedro 1:14. No conformarse a esos deseos pasados. Vivir con temor a Dios. Primera de Pedro 1:17. Esto es respeto, reverencia a su palabra, a su autoridad, a su deidad, a lo que Él ha prometido. Obedecer a la verdad. Esto es llevar una vida obedeciendo la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:22. Para eso hemos obedecido. ¿Para qué? Vivir en santidad es para que nos amemos los unos a los otros. Esto quiere decir que si yo no estoy amando a mi hermano, yo no estoy amando a Dios. Porque para Pedro, que fue inspirado por el Espíritu Santo, el amar a los hermanos es vivir en santidad. Entonces, cuando hay celos, hay pleitos, eso no es santidad.
Esto no es algo que le agrada a Dios. Usted ve que en Primera de Pedro, capítulo 2, dice, desechando pues toda envidia, toda malicia, toda hipocresía, toda murmuración. Eso no es vivir en santidad, es algo que ya pasó, que ya no tenemos que vivir en eso. Vivir en santidad, hermanos, es no añadir y no quitarle a la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo allá escribió en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 16? Él escribió, lo pongo como ejemplo en mí y en Apolos. ¿Para qué? Para que no vayan más de lo que está escrito. ¿Cuál era el contexto de Primera de Corintios? Recuerda que entre ellos habían celos, habían divisiones, habían orgullos. No vayan más a lo que no vayan más de eso. Pablo estableció ese principio fundamental. La iglesia de Cristo, el miembro fiel, debemos de permanecer en los límites que Dios nos ha estipulado a través de ¿qué? De su palabra, sin añadir y sin ir más. Y esto lo vemos, vean, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, Proverbios 36, o sea, en el principio de la Biblia, en el medio de la Biblia y en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, no hay que añadirle y no hay que quitarle a la palabra de Dios. Deuteronomio 4:2, no añadas a la palabra que yo os mando, ni disminuyes de ella para que guarde los mandamientos que Jehová vuestro Dios os mandó. ¿Cuál era el propósito de no añadirle y de no quitarle a la palabra de Dios? Deuteronomio 4:1, para que el pueblo viva. Deuteronomio 4:3, para que el pueblo recordara lo que había sucedido en Baal Peor, donde el pueblo se apartó de Dios y el pueblo sufrió por no llevar una vida consagrada a Dios. Entonces, también era para que el pueblo fuera diferente. El pueblo tenía que ser diferente. ¿Cómo el pueblo era diferente? Cuando estaba consagrado. ¿Cómo el pueblo mostraba su consagración? Cuando tenía un respeto a lo que Moisés mandaba. ¿Quién era Moisés? El siervo de Dios, a quien Dios le comunicaba lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, y cuál era el resultado de su obediencia, de su consagración a Dios. Proverbios 36, no añadas a la palabra. ¿Para qué? Para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Apocalipsis 22, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de esta profecía, de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quita las palabras del libro, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El añadir y el quitar a la palabra de Dios no es un incienso, hermanos, que sube delante de Dios con consagración. Por eso es que lastimosamente es que hay muchos que están perdidos, hermanos. No están adorando a Dios. ¿Por qué? Porque están metiendo instrumentos musicales, porque toman la cena del Señor como si esto fuera comer y beber comida como sea, por lo cual dice Primera de Corintios 11, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Toman la ofrenda como cualquier cosa, se recordaron aquí en el momento y tiran ahí lo que sobró. Es más, vea que hasta las oraciones, hermanos, hay veces no son congruentes con lo que la palabra de Dios enseña. Decimos, apartamos un poco. ¿Dónde dice la Biblia que es un poco? No dice que es lo primero, que es lo mejor, lo santo. Cuando yo recibí, yo digo, gracias a Dios por lo que recibí. Y esto es tuyo, Señor. Esto es para tu obra. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuándo me debo de reunir? Cada primer día de la semana. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando quiero poner otras cosas, estoy haciendo como hizo el pueblo allá con Baal Peor. Añadieron cosas y sufrieron sus consecuencias. Nuestra adoración a Dios, hermanos, está basado
en lo que Dios ha revelado y no en lo que yo como hombre deseo. Muchas veces yo como hombre he deseado quedarme dormido. Muchas veces yo como hombre he tenido mis gastos y he dicho, tengo que pagar esto, esto, esto. Y como hombre digo, Dios conoce. ¿Sí? Dios conoce que usted ha prosperado. Dios conoce que Él lo ha bendecido. Y yo también conozco qué es lo que Él me pide. Entonces, ¿por qué queremos añadir? ¿Por qué queremos quitar? ¿O por qué queremos poner? Si esa no es la voluntad de Dios. Nuestra adoración a Dios debe de subir a Dios como ese incienso, pero con consagración, con santidad, con respeto, con reverencia, porque Él es digno, hermanos, de nuestra adoración. Pero nuestra adoración a Dios o ese incienso debe de subir a Dios no solo con constancia, continuamente, y no solo con consagración, sino que también con cercanía, que es el último punto que vamos a ver el día de hoy. Versículo 6 dice que lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Recuerden que en el lugar santo estaba, en el lugar santo estaba, y aquí se los quiero mostrar para que lo tengamos en mente. En el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y el incienso. Y aquí específicamente el velo, que lo vamos a ver la próxima semana. El hermano Andrés nos va a exponer ese tema. Estaba al paso de la entrada al lugar santísimo. Entonces, cuando Dios pidió que se hiciera esto, la pregunta que yo me hice, ¿por qué puso el altar del incienso al frente de donde estaba, pues, vamos a decirlo así, su presencia, donde Él se iba a manifestar? Como lo mencioné anteriormente, había un orden específico y lo que Dios pedía era que el altar estuviera delante del incienso. Así, el incienso se ofrecía cercano, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Era un acto de comunión directa dentro del lugar santo. No era un servicio lejano, sino era un servicio que estaba cerca, donde Dios, ¿qué hacía? Manifestaba su presencia. Así como Aarón debía de ofrecer ese sacrificio, ese sacerdote a Dios, Dios espera, Dios busca que nosotros nos acerquemos delante de su presencia, hermanos, con sinceridad. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 10, hermanos, versículos del 19, hermanos, lea hasta el 39, donde vemos una exhortación a no menospreciar la reunión con el Hijo. ¿Por qué? ¿Cuál es la reunión con el Hijo, hermanos? Cuando estamos en familia, lo que estamos haciendo ahorita. No hay que menospreciar la reunión con el Hijo, donde nos consideramos los unos a los otros, donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Por eso Él dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhórtese, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si usted lee del capítulo 1 hasta el capítulo 10, usted va a encontrar de Hebreos razones del por qué no abandonar el cristianismo, por qué el cristianismo es lo mejor de nuestra vida. ¿Por quién? Por Cristo, porque Cristo es superior a la ley que fue dada, Cristo es superior a cualquier sistema humano. Cristo resucitó, hermanos, y está a la diestra del Padre. Él es mejor que cualquier sacrificio humano. Y por eso, hermanos, nosotros leyendo la carta a los Hebreos nos damos cuenta de razones importantes del por qué no abandonar al cristianismo, por qué yo tengo que estar cerca de Dios,
¿Por qué yo tengo que tener esa relación cercana con Dios? Porque es mejor que todo lo que el mundo ofrece. La cercanía, hermanos, con Dios no es emocional, no es superficial. Así como Aarón llegaba continuamente, se acercaba a la presencia de Dios, hacía como Dios le había mandado. Nosotros tenemos que basar nuestra relación con Dios de la misma manera. Una relación de obediencia y comunión constante. La pregunta es, ¿estamos viviendo con comunión constante o estamos teniendo las reuniones como algo externo, algo para cumplir? Es lindo, ya algunos toman las familias, dice, uy, toda la familia va a adorar a Dios, pero después de que vienen a adorar, su vida es lejana. Nunca se comunicaron con Dios, no llevan una vida consagrada, por lo tanto están lejos de Dios, pero pensamos que una reunión física lo cumple todo. La reunión física lo cumple todo cuando nuestro corazón está aquí, cuando mi voluntad está aquí, cuando mi deseo está aquí. ¿Por quién? Por Él, por el autor y consumador de la fe. Hemos observado tres cosas, hermanos, con respecto a lo que Dios pide en cuanto a cómo debía de subir ese incienso a Dios. Ese incienso a Dios debe de ser constante, continuo. Nuestra relación con Él es continua, así como consagrada, santa, apartado del mal, apartado de todo lo que me cierre esa puerta para entrar a su presencia y una relación cercana. Hermanos, quiero invitarles a que cada uno examinemos nuestra fe, si nuestra vida está siendo constante. Recuerde que si no llevamos una vida constante, somos de doble ánimo, Santiago capítulo 4, y una persona de doble ánimo es inconstante. Y recuerde que bajo el contexto de eso está que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso quiere decir que si yo llevo una vida inconstante, he infringido la ley de Dios, estoy en pecado, necesito arrepentirme, necesito pedirle perdón a Dios, cambiar mi mente y ponerme en la mente de Cristo, que llevó una vida constante en la agonía y también cuando andaba enseñando pues a sus discípulos y preparando a sus siervos para su ministerio. Una vida consagrada y una vida buscando la cercanía de Dios. Es mi oración que podamos vivir de tal manera que nuestra vida sea como ese incienso, ¿verdad? Que ofrecía o que debía de ofrecer Aarón continuamente. Que llegue delante de la presencia de Dios con un olor grato y con un olor fragante. Que nuestra vida sea de esta manera. Si usted no está llevando una vida de esta manera, le invito a que examine su fe, se ponga a cuentas con Dios o nos pongamos a cuentas con Dios. Si usted no sabe cómo poder tener acceso a la gracia de Dios, denos la oportunidad, diga, yo quiero conocer cómo ser miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Hoy es el día de la salvación. Busque a un hermano, consulte y a través de la palabra de Dios estoy seguro que va a poder conocer el camino que usted necesita seguir. Dios les bendiga. Dios les guarde y gracias por su atención.